Buenas tardes, mi querida y amada iglesia. Es un gusto poder estar en este momento ante ustedes, compartiendo un espacio diferente. Saben, hoy estamos en un momento distinto. Hoy queremos más que tener una predicación, es tener un momento de conversar, ¿sí? Conversar e identificar lo que nuestro Señor quiere hacer en medio de nuestra vida y sobre todo hoy recordar el poder que tuvo nuestro Dios o sencillamente el símbolo, ¿no? Como lo fue la cruz. Saludo entonces a todos los hermanos en esta hora que se conectan, que comienzan a estar allí activos con nosotros, ¿sí? Los que están conectados desde sus casas, los que se encuentran. Aquí estoy haciendo un enlace para que se puedan conectar directamente. Muy bien, y ya soltar entonces este teléfono. Hoy entonces estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones, pero con una gran bendición, y es que este conversatorio no lo voy a hacer yo solamente, no voy a hacer lo que hemos realizado los últimos días, de sentarme o más bien de predicarles una palabra, sino más bien de conversar, porque hoy pueden haber muchas dudas, hoy puede haber inquietud en el pueblo cristiano, en los discípulos del Señor, hoy puede haber inquietud y esa inquietud parte de lo que implica el estar viendo esta pandemia tan compleja. No sé si ahora te impactaste, para mí fue de impacto ver las misas que está haciendo el Vaticano, Francisco, en medio de todo su ceremonia y su rito religioso. Y llama la atención ver las plazas vacías. Es una gran enseñanza donde Dios también nos quiere enseñar acerca de lo que implica las prioridades. Entonces, en esta tarde lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que nos dé luz, ¿sí? Que nos dé la sabiduría suficiente para acompañar y sobre todo para que nuestra fe se pueda edificar, ya que al fin y al cabo lo que más queremos en este tiempo es fortalecer nuestra fe. Te lo he dicho, mi amada iglesia, vamos a salir de esto, vamos a encontrar un camino especial y sobre todo vamos a identificar lo que en poder el Señor nos quiere regalar, ¿sí? Porque su gloria y su salvación es real sobre nuestra vida. Podríamos decir que, según data la historia, hoy es el día que para el mismo Dios llenó de cualquier condición de tristeza y de lamento, pero también dio la seguridad de que lo que estaba haciendo como Dios, nadie se lo podía renegar ni quitar, ya que para la gloria de Él hubo muerte de su Hijo amado, pero también hubo resurrección. Hubo muerte cargando todo tu pecado y cargando todo mi pecado, pero también hubo salvación entregada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso doy un saludo a todos los que están conectados en este momento, a todos los que en este instante ya están allí en medio de la red. Saludo a Andrea, saludo a Limbania, saludo a Rodolfo, saludo a Duli, a Paula, sí, que están ahí conectados, a Luz Angélica Portillo, a Hasbledi en Ibagué, sí, a toda la familia en Ibagué, le doy un saludo también especial, a Jimena, a Moisés, que están en este momento todos conectados, al equipo de liderazgo, que podemos en esta hora tener esta especie de conversación, pero sobre todo esta oportunidad de que el Señor entonces nos dé la luz y sobre todo nos dé la capacidad de identificar lo que vamos a estar haciendo en este día. Entonces, vamos a saludar para que oremos y para que conversemos. Quiero presentarles entonces, ambos son caleños, dos pastores amigos. Uno de ustedes lo conocen muy bien, Pastor Nicolai. Bienvenido en esta hora, ¿sí? Qué gusto que puedas estar con nosotros. Brinda un saludo a los que están en este momento conectados. Muy buenas tardes para todos los hermanos y hermanas de la iglesia en Cajamarca. Es una bendición y un gusto poder compartir con ustedes este ratito en la tarde y poder pues realizar ahí en compañía de ustedes este conversatorio. Gracias al pastor Julián por la invitación. Y bueno, aquí estamos listos para conversar un rato sobre un tema tan lindo y tan importante y trascendental para nosotros los cristianos
como es el tema de la crucifixión, como es el tema de esa demostración de amor tan grande de parte de Dios para con todos nosotros. Que Dios les bendiga. Pastor, gracias. Sí, vamos a estar aquí en un diálogo especial. De igual forma, quiero presentarles al pastor Edwin Zuluaga. Él estuvo en el campamento de jóvenes el año anterior, también en Cali, pastor de la Iglesia Bautista Roca de Ayuda. Pastor Edwin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por este tiempo de poder compartir y qué rico poder saludar los hermanos que están allí conectados y que pasemos un buen tiempo, como decía el pastor Nicolai, en este tema tan importante que es hablar acerca de la cruz. Sí, es un tema que creo que a todos nos impacta y no solamente al cristianismo evangélico, sino hablemos el catolicismo. Sabemos que es uno de los símbolos que más trae una marca importante. Quiero invitarte entonces, mi querido hermano, mi querido hermana, que estás ahí conectado, ¿qué tal si vamos a orar, vamos a pedir al Señor que en este tiempo de conversación se pueda responder o sobre todo se pueda tener como una paz referente a este tiempo único que estamos nosotros viviendo en este instante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y sobre todo creemos que es tu nombre, Señor, en medio nuestro. Hoy te pido una bendición especial sobre cada uno de los que están conectados, Señor. Te pido, Dios, que la bendición tuya les acompañe y sobre todo que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe. Cuando fortalecemos nuestra fe, es porque entendemos el principio de la crucifixión, pero también porque recibimos el principio, Dios, de la salvación. Esa salvación que nos permite estar libres de todo pecado y que sencillamente fue por medio del acto sacrificial de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, te queremos dar en esta hora. Te amamos por eso, porque sencillamente no podríamos tener otra clase de vida si no hubieras sido tú el que asumes el castigo, el que asumes eso que ningún otro ser humano había podido alcanzar. Por eso, Dios, te bendecimos, te agradecemos y sobre todo estamos delante de ti diciéndote que de verdad amamos ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, que esta tarde pueda ser una tarde de bendición y que este conversatorio pueda levantar la fe de aquel que está desanimado, pueda traer paz sobre aquel que se encuentra angustiado, pero también pueda abrirle, Dios mío, puertas, darle nuevas ideas, redimensionar su fe, para que de esa manera entonces se vea algo distinto y algo transformado. A ti sea la honra y la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sigo dando aquí saluditos, saludo a Olguita que se conectó por aquí, a Rodolfo, a Nora, a Luisa, a Cheo, sí, los saludo en esta hora, todos los hermanos de la iglesia que se van conectando en este instante, sí, saludo a mis amados, saludo hasta al pastor misionero Alex Huáquita que también está viéndolo, qué gusto poder estar entonces en esta hora. Bien, la cruz, ese símbolo para todos nosotros los cristianos. Llama la atención, por donde vos mirás, te vas a encontrar una cruz cuando es referente a templos, llamémosle iglesias tradicionales o iglesias evangélicas. Ese que hace parte también de las dimensiones, podríamos decir, de decoraciones, de tatuajes, de pinturas, la cruz. Y llama la atención, podríamos decir que el símbolo que comienza a ser parte para nosotros, lo es la cruz, es un extraño instrumento porque esa era tortura, según lo que menciona el Antiguo Testamento. Menciona el profeta que era maldito el hombre que muriera en el madero. Y aquel que se llevaba a la cruz era porque había cometido un acto de delincuencia muy fuerte. Y eso fue lo que terminó pagando o asumiendo nuestro Señor Jesús. Llama la atención entonces que cuando tú miras las otras religiones vivas tienen unos símbolos que podrían ser un poco más cariñosos, ¿no? La estrella de 6 puntas para el judaísmo, la luna en cuarto creciente del islamismo, ¿no? O la flor de loto del budismo. O sea, cuando vos mirás esos símbolos, vos puedes decir, son como un poquito más especiales, a diferencia de la cruz, porque la cruz significó muerte. La cruz no significó, por así decirlo, vida, sino que significó una muerte muy fuerte para nuestro amado Salvador.
convirtiéndose de esa manera, entonces, en el símbolo de nuestra fe. Entonces, quisiera que conversáramos, pastores, ¿por qué creen ustedes que la cruz terminó siendo el símbolo de nuestra fe? ¿Cuál creen ustedes que termina siendo como la razón? Si miramos la Biblia, cuando analizamos el componente bíblico, el componente mesiánico, ¿por qué creen ustedes que la cruz termina siendo el símbolo de nuestra fe? Conversemos sobre eso un momentico, ¿les parece? ¿Por qué creen que termina siendo la cruz ese símbolo? ¿Qué opina el pastor Nicolai referente a por qué terminó siendo la cruz ese símbolo de nuestra fe? Bueno, yo entiendo que el primer registro que uno encuentra en la Biblia del símbolo de la cruz lo usa el apóstol Pablo cuando se refiere a los enemigos de la cruz, refiriéndose a los enemigos de Cristo o a los enemigos del Evangelio. Y ahí ya uno encuentra que hay un marcado enfoque en el tema de la cruz. Y el tiempo que ha transcurrido realmente es poco con respecto a la crucifixión. De tal manera que la cruz empieza a ser para los cristianos ese símbolo de identidad por lo que tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Pero la cruz no se puede entender, o sea, la simbología de la cruz no se podría entender si no se regresa a Éxodo capítulo 12 en el evento de la Pascua y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque la comida de la Pascua de aquella noche y la crucifixión de Jesús son eventos realmente totalmente relacionados. La cruz de Jesús y el sacrificio del Cordero de aquella época están relacionados. Entonces, el centro o el peso realmente de la simbología, más que en la forma misma, aunque podemos encontrarle algún tipo de simbología, más que en la forma misma está en lo que implicó el cumplimiento de la profecía, en lo que implicó la muerte redentora de Cristo a favor de la humanidad, lo que significaba el estar clavado en una cruz, porque significaba recoger toda la maldición, porque no cualquiera iba a una cruz. Realmente, según la estructura del derecho romano, quienes iban a la cruz eran personajes con unas cargas delictivas bastante fuertes, y Jesús recoge el pecado de la humanidad y por eso tiene que ir a la cruz. Recuerden que el único método de tortura y de muerte o de ejecución para los romanos no era la cruz. Ellos tenían muchos otros métodos. También apedreaban, también ahorcaban, también hacían otro tipo de cosas. Pero el tema de la cruz tiene que ver con la intensidad de la carga de pecado que Jesús recibe sobre sus hombros, y tiene que ver mucho con la relación que existe con el Antiguo Testamento en cuanto al derramamiento de la cruz, de la sangre, perdón. Tiene que ver mucho con el cumplimiento de la profecía, y por eso prontamente ya el apóstol Pablo hace referencia a la cruz como símbolo cuando dice los enemigos de la cruz, refiriéndose a los enemigos del Evangelio, a los enemigos de los seguidores de Jesucristo en ese momento. Entonces, por ahí está un poquito el recorrido. Eso que acabas de decir es supremamente importante, ya que es como el momento en el cual se está clamando el día de hoy, ¿no? Antes de darle la palabra al pastor Edwin. Y es acerca de ese momento en el que Dios da la instrucción a Moisés de que había que derramar esa sangre en las puertas, en los dinteles, para que cuando pasara el espíritu de la muerte no tocara a los primogénitos de los israelitas, ¿no? Y entonces ahí se celebra la Pascua, y justamente cuando Jesús termina crucificado está en la fiesta de la Pascua, ¿no? Eso es algo bastante importante. Y sucede el mismo día y casi a la misma hora. Es la hora en que sucede, porque la orden de Moisés es que la Pascua tenían que comerla. Hay un texto muy puntual ahí en Éxodo 12 donde dice en las 2 tardes. Las 2 tardes para los judíos ellos partían la tarde en dos jornadas, y ellos tenían que comer allí, en esa hora era en la tarde. Más o menos Jesús está muriendo para las 3 de la tarde, que tiene que ver mucho con el momento en que ordenan el sacrificio del Cordero Pascual.
y la cruz para nosotros los cristianos hoy significa igualmente esa salida de nuestro Egipto, esa salida a la libertad y ese caminar por el desierto, obviamente, hacia la tierra prometida. Es muy linda la simbología, es muy lindo el contenido tan fuerte que tiene y cómo esto obedece realmente a un plan. No es algo que se da, no es algo que la historia lo va llevando y el hilo de la historia lo conduce, no. Es algo que está planeado por Dios de una manera pues muy puntual y muy, muy interesante. Espectacular eso. Pastor Edwin, desde tu punto, ¿qué nos puedes decir en cuanto al símbolo? ¿Por qué la cruz terminó siendo el símbolo de nuestra fe? Bueno, no. Realmente lo que pasó en la cruz para nosotros fue maravilloso. Cómo Dios puede convertir un lugar de maldición, un lugar donde mueren los peores criminales, en un lugar de victoria, ¿no? Porque en la cruz nosotros encontramos nuestra salvación en la persona de Cristo. Esa cruz, como lo decía el pastor Nicolai ahorita, esa cruz donde morían los peores criminales, y uno se hace la pregunta, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo murió en un madero? ¿Por qué Cristo murió de esa manera? Y eso está relacionado con el hecho de que definitivamente nuestro pecado delante de la santidad de Dios es tan grande que no había otra manera que pudiera ser, que pudiera pagar el precio, pues, que pudiera darse el precio, el rescate y el pago por nuestros pecados. Isaías, el capítulo 53, nos habla de una manera muy gráfica de eso, ¿no? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió dolores, nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llagas nosotros fuimos curados. Entonces, mirar cómo la única manera que se podía satisfacer la ira de Dios por causa del pecado era esa, era que su propio Hijo derramara la sangre en la cruz para poder perdonar nuestra vida. No había otra manera y por eso tuvo que haber sido un castigo tan cruel, porque realmente era el castigo que nuestros pecados merecían. Pero en esa cruz Jesucristo pagó ese castigo y derramó su sangre por nuestra salvación. Por lo tanto, ese lugar de terror, ese lugar de horror, ese lugar de maldición, termina convirtiéndose para nosotros en un lugar de victoria, porque allí donde fue la maldición, allí fue donde se produjo la victoria de nuestra salvación y nuestra redención. Eso que mencionas lo han tipificado algunos predicadores en que, por ejemplo, tenés una deuda económica, ¿no? Llega alguien y ese alguien dice, le va y le paga a la persona a la que se le debe, y cuando este ya va supuestamente a pagar, el otro le dice, tranquilo, ya pagaron por usted. Es lo que estás mencionando de acuerdo al ejercicio de recibir el castigo, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá estamos hablando de definitivamente una deuda impagable. O sea, yo pienso que inclusive todas las analogías son muy buenas, pero es difícil acercarse a una analogía que pueda mostrar la realidad, la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de la santidad de Dios, ¿no? La ira de Dios frente al pecado. Que Dios no deja al culpable, no omite su culpa. Por eso solamente en Cristo hay salvación, ¿no? No pasa por alto el pecado. Y porque nuestro pecado ha sido tan grande, la ofensa ha sido tan grande, que fue Cristo mismo quien tuvo que recibirla. Entonces sí es algo así, pero más aún así, a veces nuestros ejemplos, yo no encontraría como un ejemplo que pudiera como tipificar ese acto tan grande, porque no hay una... Sí, es que no hay cómo, ¿no? No hay cómo se puede decir. Sí. Pero valen los ejemplos porque nos ayudan a acercarnos un poco, ¿no? A entender un poco lo que pasó allí en la cruz, la redención. Sí. Lo que estás mencionando me lleva, por ejemplo, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Prácticamente tremendo. Es como el ejercicio, ¿no? El que nunca cometió ninguna injusticia terminó cargando con todas nuestras justicias. Y ahí prácticamente es como el comienzo del reinado de Jesús, ¿cierto? Claro, y vemos, yo pienso que la cruz es una manifestación de dos cosas. En primer lugar, de la ira de Dios
de la ira de un Dios santo por el pecado, pero también de dos cosas que parecen contradictorias en nuestra mente, pero que en el carácter de Dios se combinan de manera perfecta. Y la otra cosa es el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que esas dos cosas se logran combinar en la cruz. Es la manera en que Dios podía salvar al mundo que amaba sin pasar por alto las transgresiones y el pecado de nuestro, pues de ese mismo mundo. Sí, eso que estás mencionando definitivamente es lo que marca esta historia, y ahí es donde se establece que lo que habían dicho de Génesis a Malaquías, los profetas, pero también lo que dijo Jesús, más todos sus milagros y todos los acontecimientos, dio como la posición de empezar el reinado, ¿no? Empezó el reinado de Cristo en medio de esta tierra cuando Él va a la cruz, asume todo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, nuestras faltas, y se levanta. Es decir, todo rey tiene un trono, ¿no? Ustedes se ponen a mirar, bueno, hablemoslo aquí, nosotros tenemos la monarquía aquí en Colombia, y no estamos muy identificados con eso, pero el rey de Inglaterra, el rey de España, cuando da sus instrucciones, las da desde su trono, desde su casa. El presidente aquí lo da desde la casa de Nariño. En el caso de Jesús, comenzó todo su reinado, por así decirlo, no teniendo un trono, sino clavado en una cruz. ¿Cómo creen ustedes ahí que comienza a manifestarse el poder del reinado de Jesús? ¿De qué manera inició ese reinado de Cristo cuando estuvo clavado en la cruz? ¿Qué opina el pastor Nicolai? Bueno, yo pienso que tenemos también que darle una mirada al asunto de una manera muy general, de una manera muy amplia, teniendo en cuenta que, por un lado, la cruz es un ofrecimiento de Dios a una reconciliación con el hombre, pero por otro lado la cruz también es una demanda de parte de Dios a la humanidad. La cruz puede pasar por el frente de una persona de manera completamente indiferente, pero la cruz tiene unas exigencias. Si Cristo murió en esa cruz, el ser humano tiene una responsabilidad, tiene unas obligaciones ante la cruz. Hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y luego dice, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Creo que es muy interesante mirar ese pasaje, porque tiene que ver con la respuesta que el ser humano le da o la comprensión que el ser humano tenga de ese gesto de amor de Dios, pero que, como dice Edwin, no desvincula el carácter justo de Dios. Y es que el Dios tiene ese poder expresado en amor y en toda la expresión de la palabra poder al poner a su hijo a morir en esa cruz. Y el hombre, el ser humano debe dar respuesta a ese gesto de amor. Y ahí hay una vinculación. Dice, el apóstol Pablo dice, para los que se pierden es locura, para los que se salvan es manifestación del poder de Dios. Entonces creo que tiene mucho que ver con la comprensión que cada ser humano tiene de la cruz, porque indudablemente también para mucha gente la cruz hoy en día simplemente es un recordatorio de pobrecito Jesús, ¿no? Qué pesar, y de hecho a la gente le gusta ver las películas de Semana Santa para sentir un poquito de solidaridad con el Jesús de la cruz, ¿no? Y decir, pobrecito, y me duele, y me da pesar, y todo lo demás. Pero no es eso el objetivo que Dios quisiera lograr a través de la imagen de la cruz. La imagen de la cruz tiene para nosotros una demanda, es un Dios que se ofrece completamente al mundo, y un mundo que debe responder a ese ofrecimiento, a esa demanda, y es ahí donde, al acercarnos a la cruz, más que acercarnos a condolernos de Jesús, más que acercarnos a decir pobrecito el Señor, nos acercamos es a estar bajo la autoridad de Él, a estar bajo el reinado de Él, a estar bajo, a aceptar ese sacrificio como el único sacrificio redentor, como la única posibilidad de acercarnos a Dios y de salvar nuestra vida realmente. Y por eso es tan importante que al Cristo de la cruz no lo veamos con ese gesto de agonía simplemente, porque algunos simplemente tienen dolor y tienen pesar y hasta se sienten un poco culpables, ¿no? Por la muerte de Jesús.
pero no es eso lo que el Señor quiere. Realmente el ver a Cristo levantado en la cruz es ver al Señor mismo acercándose a la humanidad. Y claro, esto se complementa con el ejercicio de la resurrección, ¿no? Porque la cruz finalmente va a ser una cruz vacía, igual que la tumba, va a ser una cruz que va a quedar como símbolo, pero esa cruz del símbolo de Jesús es una cruz que no contiene a Jesús ya allí agonizante, sino que simplemente contiene el símbolo del gesto de amor por nosotros. Entonces, el reinado de Cristo empieza en esa cruz, y esa es la razón por la que cuando la gente que está al frente le dice, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Simplemente Jesús no se baja de esa cruz porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él tiene el poder clavado en la cruz, o metido en la tumba, o saliendo de la tumba, sentado a la diestra del Padre. Entonces es entender que en ningún momento de la vida de Jesús como Dios se vio menoscabada su divinidad, su deidad, sino que en todo momento siguió siendo el Rey. De hecho, hay un elemento simbólico que a veces no es muy tenido en cuenta, y es que cuando a Jesús lo arrestan, a él le quitan la ropa, ¿no? Lo desnudan completamente, pero para llevarlo a la cruz le ponen un manto, una capa, y esa capa es una capa de autoridad porque es la capa de un soldado romano. Es una capa de autoridad, sigue siendo, de tal manera que cuando le ponen la corona de espinas, lo que están diciendo es, de manera burlesca, pero espiritualmente están ratificando ese reinado de Cristo, porque aún lacerado, aún moribundo, Cristo sigue siendo rey. Y aún clavado en la cruz, el letrero decía, este es el rey de los judíos. Así que ese reinado de Jesús es trascendente a todos sus momentos y a todas sus épocas, ¿no? No, y llama la atención ante lo que estás mencionando, la corona, ¿no? Todos los elementos establecidos para el sacrificio crucificial establecen listo, aquí está el rey. A ver, comience su reinado. Y prácticamente lo comenzó. Lo que ellos hicieron de burla a los soldados y todo eso, puede dar inicio a lo que estaba ya proféticamente establecido. Exactamente. ¿Y cómo crees que empezó entonces ese poder del rey en la cruz, Pastor Edwin? Bueno, cuando el hombre se revela, yo pienso que esto empieza desde la rebelión del Edén, ¿no? Cuando el hombre se revela y se sale del gobierno de Dios, haciéndose a sí mismo un Dios, ¿no? Que es lo que Satanás propone. ¿Por qué no tomas de este fruto? Seréis como Dios. Y el hombre cae en un estado de rebelión y comienza el hombre a ser enemigo de Dios. Porque cuando uno ve, Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 5, versículo 10, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que Cristo logra hacer en la cruz del Calvario es reconciliar a ese enemigo que somos nosotros, porque realmente cuando uno mira la escritura, la Biblia muestra al hombre como un enemigo de Dios cuando está sin Cristo, un hombre que tiene el gobierno de su propia vida. Entonces, cuando el hombre acepta a Cristo, el sacrificio de Cristo, el hombre entra a paz con Dios y se sujeta bajo su gobierno. Lo que sucede en la cruz del Calvario es que los hombres que creen en Cristo vuelven a entrar bajo el gobierno de Dios. Entonces, efectivamente, aquí empieza el gobierno de Dios en la tierra, porque Dios sigue siendo rey. Ahora, Él sigue gobernando sobre el planeta, sobre la tierra. El problema es que los hombres rechazaron su gobierno. Entonces, ¿cuál es el reinado? Porque Dios sigue siendo rey en los cielos, los ángeles siguen obedeciendo sus órdenes, siguen estando bajo su gobierno, la creación entera está bajo su gobierno, pero el corazón del hombre no está bajo el gobierno de Dios por causa del pecado, sino que el hombre es un enemigo de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Dios logra, a través de esta muerte, reconciliar al hombre con él y logra que nosotros volvamos a entrar bajo su gobierno, nos sometamos a su autoridad, nos sometamos al gobierno, por ejemplo, de su palabra, que nosotros volvamos a entrar bajo esos parámetros divinos. Entonces, ese reinado empieza allí en el corazón humano. El reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús oró, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque ya Jesús empieza a reinar. Aunque es interesante porque es un reinado, pero hay momentos también de nuestra vida donde nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y aunque Dios sigue reinando, nosotros voluntariamente rechazamos muchas cosas de ese reinado de Dios por causa de nuestro pecado, pero Dios sigue teniendo misericordia y nos vuelve a llamar a su amor. Es como que una situación así pasó en la cruz.
No, y llama la atención de lo que estás mencionando, de llevarnos a recordar el Génesis, porque todo esto tiene la aplicabilidad desde el inicio, pues, de toda la historia, con los escritos bíblicos, los profetas que hablaron tanto acerca del Mesías. Sin embargo, lo que más termina generando, por así decirlo, como la dificultad de ese reinado, es lo último que acabaste de decir. El corazón nuestro, como dice Jeremías, ¿no? Es un corazón, hermano, bastante perverso. Es un corazón que no acepta ningún reinado. ¿Has notado eso? Y si inclusive siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo, la palabra de Dios, muchas veces nosotros voluntariamente nos salimos de ese reinado por momentos y ¿qué es pecar? Pecar es salir de ese reinado, pecar es salir de esa voluntad de Dios y tenemos que acudir nuevamente a la gracia para decirle, Señor, perdónanos nuestra rebelión. Ahí está lo duro que sigue siendo también nuestro corazón y que bueno, esa lucha, aunque va muriendo poco a poco, terminará pues ya cuando estemos glorificados. Y esto es lo que está pasando hoy, ¿no? No sé cómo estará Cali. He hablado con mis papás, un poquito con la familia, pero con los pastores que he conversado a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, que he tenido la oportunidad de hablar con unos de Guayaquil, que están en una situación bien complicada, unos de Lima, llama la atención que hoy, ahí sí está ese anhelo de buscar ese rey, ¿no? Llama la atención. Ahora sí busquemos el rey. Ahora sí como que entendamos el momento importante de la cruz. No sé cómo está Cali en este momento, cómo lo han visto ustedes en sus comunidades, ese reinado, la gente con anhelos de volver a ese reinado. ¿Qué han notado ustedes en este tiempo? Bueno, indiscutiblemente que estos momentos y estas situaciones de tensión vuelcan a la gente a una búsqueda de Dios que a veces uno no sabe si es una búsqueda genuina, si es una búsqueda oportunista también, en el sentido que necesitamos alguien o algo en quien creer. Sin embargo, claro, acá se ve por todos los lados la gente queriendo buscar del Señor. Las transmisiones, por ejemplo, que hacemos a través del internet, mucha gente está pidiendo el link, dame el link, yo quiero conectarme, vincúlenme también a sus grupos de oración, vincúlenme también a sus grupos de devocional y todo lo demás, y la gente está buscando al Señor. Ahora, digamos que es positivo en el sentido que Cristo tiene respuesta para este tipo de inquietudes también. Cristo tiene, por su soberanía, por su grandeza, por su poder, tiene mucho que decirle a las personas que hoy día están asustadas, que hoy día están temerosas, porque precisamente el ser clavado en la cruz le da la autoridad y le da la magnitud de poder estar por encima de la muerte misma, de la enfermedad misma, de la maldición misma, y hoy en día la gente tiene esa comprensión, ¿no? De la necesidad de buscar a Dios, a un Dios que entre otras cosas entiende el sufrimiento humano, comprende lo que significa estar asustado, estar atemorizado, y por eso en Jesús van a encontrar esa respuesta asertiva, precisamente por eso, porque este no es un Dios lejano, este no es un Dios extraño, este no es un Dios que no conozca nuestra debilidad, sino al contrario, que fue uno de nosotros también, que caminó como uno de nosotros y ahora puede entender al país y entender a las ciudades en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis en la que estamos viviendo. Entonces, eso también acredita, digamos, a Jesús como el rey que entiende, como ese rey cercano, como ese rey que no está ya sentado en el trono, sino que está allí con sus súbditos, por decirlo así, acompañándolos y caminando con ellos. Y a nosotros como predicadores del Evangelio nos da esa bendición de poder ofrecer a ese rey, ofrecer a ese Cristo en nuestra predicación, a un Cristo que entiende, a un Cristo que llega realmente a la gente en el momento oportuno, ¿no? Sí. Edu, ¿y qué pensás? ¿Cómo has visto entonces ahora ese reinado ante la realidad que tenemos, ¿no? Que vemos. Sí, esto ha sido muy interesante, como lo decía Nico. En nuestra iglesia también han pasado cosas que no hubieran pasado si esto no hubiera sucedido. Y, por ejemplo, tenemos una familia que es de las más particulares, que la esposa siempre ha sufrido porque el esposo de ella no va a la iglesia. Nosotros a veces salimos con él a actividades muy así, como a pasear y cosas así, pero
pero él es muy escéptico a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, la predicación, y ahora es el más juicioso. Ahora se reúne con su familia, están escuchando las predicaciones, están escuchando pues todo el material que estamos desarrollando como iglesia, entonces ella está feliz por ella, ojalá esto no terminara. Entonces, lo que está sucediendo es que creo que la iglesia ahora está llegando a muchas más personas que nunca, y eso es una bonita oportunidad. Yo en lo personal tengo una apreciación muy, pues sí, muy particular, muy mía de lo que está sucediendo. Es como yo lo he interpretado y yo pienso que Dios, en cierta manera, esto es un periodo de gracia donde Dios ha permitido muchas cosas con múltiples propósitos, ¿no? Múltiples propósitos. Dios ha permitido que el mundo se detenga para que se fije en la cruz. El mundo se detenga de su afán, de su ansiedad, para que centre sus ojos en la cruz. Es una oportunidad para que la gente pueda escuchar el mensaje, escuchar la palabra, para que el Espíritu Santo también obre en las vidas, en los corazones. Entonces yo pienso que lo que está sucediendo con todo esto es, número uno, afirmando el señorío de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene el control, Dios puede, en su gracia, lo digo yo, en su gracia, aplicar algo que detenga el ritmo del mundo para ponerlo a reflexionar y voltearlo a mirar a la cruz. Entonces es como si Dios operara su gobierno sobre toda la creación para llamar a los seres humanos a que vengan al gobierno, a que los corazones se entreguen al gobierno de Cristo. Pienso que es un tiempo muy oportuno para que la palabra de Dios sea predicada y corazones muy sensibles. Yo sé que muchos lo están buscando por el momento, pero es mi esperanza y sé que Dios está haciendo algo en muchas vidas que si no fuera por esto no estaría pasando. Y que se ve el cumplimiento de Juan 3:16, ¿no? Esa manera dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, donde se hubiera establecido, por ejemplo, a los ricos, a los delgados. Bueno, ahora hay más de un delgado que en cuarentena está perdiendo como la figura. A los deportistas, a los que tienen más fe, pero no dice es de tal manera amó Dios al mundo, es decir, entran todos. Hoy podrían entrar los atemorizados, ¿no? Los que tienen temor, esos que buscan a Dios por temor, que hay muchos, como el caso que estaban mencionando ahora, de ese hombre que ahora sí está conectado ahí, me imagino que está esperando nada más que os saques el letrero acá de consigne en tal parte y ahí va a tomar esa decisión de esas personas que a veces con ese temor es que buscan de ese Dios, ¿no? Entonces podríamos decir los atemorizados, pero también, seamos conscientes, los discípulos. Creo que tanto en las iglesias de ustedes aquí como en la mía, hay gente con su fidelidad entregada día a día, que por encima haya COVID, no haya COVID, ha tenido su fe, se ha fortalecido, han pasado por duras, como se dice, las maduras, y siguen prevaleciendo, ¿no? Han superado enfermedades, han visto el fallecimiento de seres amados y ahí han estado con el Señor. Es decir que ese reinado de Jesús en la cruz es para todo aquel que sencillamente, como lo termina diciendo el versículo, para todo aquel que cree en Él. ¿Sí o no? Todo parte de ahí. Una realidad. Yo creo que esto también está como permitiendo un filtro, ¿no? Ese filtro de identificar cuáles son discípulos verdaderos y que aman la iglesia. También de cuáles son los seguidores que ahora están ahí como ahí, ¿qué hay que hacer? No sé. Sí, es increíble. A mí algo que me aterra siempre es cómo Dios usa algo y cumple múltiples propósitos con eso. Y en este caso, usar algo microscópico que ni siquiera podemos ver para su gloria y para extender su gracia a un mundo perdido para que le busque, y su gracia sobre la iglesia, porque esto, a la vez que está haciendo un filtro, está haciendo que las personas realmente profundicen en su fe. Leía una historia en un Instagram que me impactó realmente, que decía: le pedimos a Dios que nos envíe donde haya necesidad y el Señor nos metió en nuestras propias casas. Y es que a veces nosotros, los evangélicos, queremos ganar el mundo, pero a expensas de nuestra propia familia. Entonces, como Dios está haciendo tantas cosas, yo me quedo aterrado, en serio, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel del mundo. Bueno, tantas cosas que el Señor puede hacer por su amor y su misma gracia, usando algo que ni siquiera podemos ver, ¿no? Como llaman por ahí, un enemigo invisible.
y definitivamente entendemos que Dios usa todas las cosas para su gloria, incluyendo el propio, no es que el, a ver, bueno, ese sería un dilema teológico, pero incluyendo las cosas malas, ¿no? Dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, así es, definitivamente es como un determinante para la fe, un determinante, y esto está determinando muchas cosas, y sobre todo es permitir cómo estaba nuestra necesidad para esa forma entonces proyectarnos. Ahora que el pastor Nicolai hablaba y me recordaba lo de Éxodo, la Pascua, sería como una de las últimas preguntas para que conversemos y hablemos aquí con nuestros hermanos que están conectados desde Granada, Meta, están conectados en Ibagué, en Lérida, Girardot. La pregunta tendría que ver con nuestra realidad. ¿Cómo creen ustedes o de qué manera se mostrará o se está mostrando ese poder de la cruz ante esta pandemia? ¿Cómo han visto ustedes que se está mostrando ese poder o que se puede mostrar? Hablaba con alguien y ese alguien me decía, no, pues se va a mostrar con la rapidez de una vacuna. Sí y no, ¿cierto? Sí y no, porque la cuestión de una vacuna, podríamos decir, está aún distante. Pero que claro, ahí vamos a manifestarse el poder y la sabiduría de Dios sobre la ciencia, así es. Pero mientras no llega vacuna, por ejemplo, hacia esas personas que están contagiadas, veía qué día acerca de contagiados cristianos, pastores contagiados del COVID, y decían, no siento nada. Es decir, como que pasó eso y todo continuó normal. Como otros cristianos que se han visto, han tenido que enterrar al pastor, han tenido que enterrar a su familiar, o bueno, han visto cómo lo han enterrado porque ni ellos han podido estar. ¿De qué manera creen ustedes que el poder de la cruz, ese poder del rey, se puede manifestar o se está manifestando en este tiempo? Bueno, yo pienso que evidentemente Jesús es y seguirá siendo el Salvador. Y es Salvador de todo, es un Salvador integral que sana, que salva, que libera, que consuela, que restaura. Y nosotros tenemos que entender que sin entrar a una super espiritualización de las cosas, pero sí tenemos que decir de manera general que el deterioro del mundo, entre ellos las enfermedades causadas, son resultado del pecado, indiscutiblemente. Y Jesús es el Salvador y el restaurador por causa del pecado. Él viene a restaurar lo que el pecado dañó, lo que el pecado cambia. Entonces yo pienso que sí, hay una vacuna en proceso. De hecho, son muchas vacunas que están en proceso. Pero yo pienso que hay una vacuna que es genérica y que hay una vacuna que está por encima de todo contra el mal más grande, que no es el COVID-19, sino el pecado que ha deteriorado tanto este mundo. Y ahí Jesús vuelve y se levanta como en la época de Moisés. La serpiente esta fue levantada en el desierto para que todo el que mirara a la serpiente no muriera por causa de la picadura de las serpientes que los estaban atacando. Jesús vuelve a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús vuelve a ser el único camino de salvación y la única opción de vida para los seres humanos. Cuando ya uno entiende y entra en un nivel de comprensión del plan de Dios, uno se da cuenta que la muerte es una realidad y que sea por COVID-19 o por otra cosa, todos vamos a irnos de aquí. Así que la salvación viene a ser un imperativo, viene a ser una necesidad o un elemento de primera necesidad hoy. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, el Señor viene a ser el elemento de primera necesidad para el ser humano. Y en medio de eso, la gracia y el favor de Dios es tan grande que uno empieza a darse cuenta de tremendos milagros que Dios está haciendo en la vida de gente que cree, y cómo Dios sana al que quiere sanar, pero también consuela al que ya perdió un ser querido y necesita consuelo, pero también fortalece al que no ha perdido a nadie, pero está muerto de miedo, lo fortalece en su corazón también, pero también le ofrece salvación al que, entendiendo las cosas, se acerca a él como Señor y Salvador para darle vida eterna y para darle un cambio, una transformación. Entonces, hoy más que nunca yo creo que Jesús se levanta como el gran Salvador, el único Salvador realmente, porque podríamos decir que cuando te acercas a Jesús no tienes manera de perder. O sea, si vives, vives para Él, y si mueres, mueres para Él.
que es la gran bendición de poder tener a Jesús en el corazón y de poder estar vinculado al plan salvador de Dios. Entonces, creo que hoy más que nunca, quienes tenemos a Jesús en el corazón tenemos una obligación de compartirlo. Es como si tuviéramos la vacuna del coronavirus, tenemos una obligación de compartirla, de no guardárnosla para nosotros solos. Así que quienes tenemos a Jesús, tenemos que compartirlo. Pero quienes no tienen a Jesús, tienen que correr a buscarlo. Tienen que correr a someterse a Él, al reinado de Jesucristo, porque Él es Salvador. Él es Salvador. Él te salva integralmente de la enfermedad, de los efectos colaterales, aún de la crisis económica. Tenemos esperanza en el Señor también, de las crisis de los hogares que se van a generar por este tema del encierro. O sea, la salvación de Jesús es tan integral que definitivamente se levanta Jesús como el gran salvador de todos los tiempos, y donde más necesidad hay, donde más crisis hay, Jesús se levanta todavía mucho más en alto diciendo que vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces creo que es muy importante saber que Jesús es el elemento de primera necesidad, más que el tapabocas, más que la gel, más que el jabón antibacterial y más que la vacuna que estamos anhelando todos. Jesús se levanta como ese gran salvador al que todos debemos ofrecer si es que lo tenemos, o buscar si es que no lo tenemos en el corazón. O apasionarnos más, ¿no? Si que de pronto había una vida ahí media, una vida media. ¿Qué tienes para decirnos en cuanto a esto, Edu? No, lo que dice el pastor Nicolai es cierto. Hay una pandemia que es una pandemia globalizada. Bueno, pandemia es globalizada, que es mucho peor, y es la pandemia del pecado, ¿no? La condenación. Y Cristo es la única vacuna. Ya Dios nos dio la solución, y esa es la persona de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre derramada en esa cruz es la vacuna contra esa pandemia más horrible, que es la pandemia del pecado, que tiene la capacidad no solamente de quitarte la vida, sino de quitarte tu alma, de condenarla eternamente. Entonces, los daños son en proporciones, son mucho más grandes, ¿no? Cuando uno tiene a Cristo, como decía el pastor Nicolai, nosotros realmente tenemos tanto la vida como la muerte asegurada. Yo soy de los que pienso que la Biblia dice que Dios tiene el control de cada molécula del universo, ¿no? No cae a tierra un pajarito sin que Dios lo autorice. Y yo creo que no muere una persona sin que el Señor realmente lo autorice. Tristemente ha muerto mucha gente, pero pues no podemos negar que la soberanía de Dios, Dios lo ha permitido también, pero como dice Nico, Dios consuela al afligido, y Dios nos lleva a meditar en este tiempo sobre la fragilidad de la vida, ¿no? Nosotros hoy tenemos vida, mañana tal vez no la tengamos, pero cuando tú estás en Cristo, como Jesús le dijo a Lázaro y a la familia de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir termina siendo ganancia. Alguien dijo una vez, lo único que la muerte puede hacerle al cristiano es acelerar su llegada al cielo, poder ver a su Señor, que es el momento más anhelado. Termina siendo la muerte inclusive una propia victoria para el creyente. Yo sé que es duro aceptar esa realidad, pero puede ser que nosotros vivamos, o puede ser que inclusive algún cristiano perezca, o nosotros mismos por este tema, pero en todo caso siempre será una victoria cuando estás en Cristo. O sea, tanto la vida como la muerte están garantizadas en la persona de Jesús. Por eso los cristianos no tememos a lo que pueda suceder. Yo sé que es triste y uno piensa en muchas cosas, pero tanto nuestra vida como nuestra muerte están aseguradas, y no va a suceder nada si no es permitido por Dios, porque nuestras vidas están ya bajo el gobierno de Dios, y Él es quien realmente determina cómo morimos. Ni siquiera va a ser el COVID-19, sino que es Dios. ¿Cuántas pestes no han tocado el planeta? ¿Cuántas pestes no nos han tocado? ¿Cuántos momentos difíciles no hemos vivido donde hemos estado a punto de morir? Y Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, porque Dios tiene planes y propósitos. Eso debería los cristianos hacernos o permitirnos tener fe, tener confianza en que tenemos un Dios suficiente, todopoderoso, y que gobierna todas las cosas, que nada se le sale de su control, que inclusive tiene hasta todos nuestros cabellos contados. ¿Sabe cuántos cabellos se nos caen en el día? Entonces, Permítame ese es hacer el una observación gobierno. allí un poquito, Edwin y Julián.
Y es que la misma cruz nos da una enseñanza interesante sobre lo que Edwin está hablando, del tema de morir, aunque no es un tema tan, a la gente le guste mucho de hablar. Pero Sí, sí. el tema no es si nos vamos a morir o no, creo que eso no tiene discusión, nos vamos a morir todos. De COVID-19 o de cualquier otra cosa nos vamos a morir. El tema es saber morir. Y sabes que la cruz de Cristo nos deja una tremenda enseñanza, porque aún muriendo Cristo nos enseña. Y la muerte que Cristo nos enseña en la cruz es esa preciosa frase que él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es poder morir de esa manera. La causa puede ser cualquiera. No es el punto de discusión, es saber morir. La mejor manera o la única manera de morir bien es muriendo de esa manera. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuándo puedo yo encomendar mi espíritu en las manos de Dios? Pues cuando tengo una relación con Él, cuando tengo una fe en Él, cuando he aceptado el plan de Jesús en la cruz del Calvario, cuando realmente me he acercado a Él de una manera especial. Entonces, este tema del COVID-19, pues ya estamos casi por 100,000 muertos a nivel mundial, pues definitivamente lo lleva a uno a reflexionar sobre el tema de la muerte. Y creo que nunca la muerte ha estado tan cerca de cualquier ser humano como hoy. Hoy cualquiera de nosotros puede empezar a toser en un rato, grabarse de aquí a la noche y mañana simplemente decir: se murió el hermano fulano de tal. Entonces el tema no es si nos vamos a morir o no, realmente nos vamos a morir todos, pero el tema es aprender esa clase, ese tic que nos da Jesús en la cruz diciendo: mire, así es como se muere, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, y que no hay que desconocer que muchos de esos 100,000 que hoy han fallecido gracias al COVID-19 fue por su propia imprudencia, ¿no? No siguieron como las líneas del cuidado, no atendieron el llamado del gobierno, gobiernos que también por su negligencia continuaron con todo normal y hoy están viendo las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, creo que el capítulo de la muerte es un capítulo muy real dentro de todo ser humano. Desde que nacemos comenzamos justamente ese peregrinaje hasta ese momento. Sin embargo, lo que necesitamos es reconsiderar cómo, mientras respiramos y vivimos, reconocemos ese reinado de nuestro Señor, de nuestro Dios, que es al fin y al cabo el majestuoso y el soberano. Bueno, mis amados, ¿qué tal si terminamos con una palabra de ánimo, una palabra de esfuerzo a toda la iglesia que está conectado? A ver, Pastor Edwin, dale una palabra a la iglesia en esta hora para que puedan ellos comprender ese reinado de Cristo y sobre todo que puedan estar siendo conscientes de la fe que tienen, cómo les puede ayudar a superar esto que se está pasando. Sí, pues yo ahorita decía que creo que esta es una oportunidad de oro para la iglesia. Es una oportunidad de predicar a nuestra familia. Que aprovechen. Yo pienso que el cristiano no debería tener temor en estos días, porque pienso que el temor sí es del diablo. Ese temor es una tentación de Satanás para paralizar la iglesia. Yo pienso que la iglesia tiene que aprovechar este cuarto de oro que Dios nos está dando para predicar. Predicar a nuestra familia, extender la compasión, la misericordia, bueno, a nuestros vecinos, al que sea, a usar las redes sociales, pero necesitamos expandir el evangelio. Nosotros tenemos que estar haciendo la tarea, porque esto va a pasar, pero muchas vidas van a ser marcadas por este momento. Entonces, mi desafío sería a la iglesia a que precisamente cumpla su misión. Nada puede detener la misión. La misma Biblia dice: las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Tenemos que ser misionales. Tenemos que aprovechar este momento como un momento misionero de la iglesia. Pero ¿cómo misionero si estoy en la casa? Pues por eso, desde la casa es donde uno más puede llegar a todo el mundo ahora a través de los medios de comunicación. Conéctese con ese familiar de España, con ese familiar de Europa, predíquele el evangelio, háblele a su familia de Cristo, haga lo que tal vez no ha hecho, o algunos tal vez lo han hecho, pero tal vez otros no lo hemos hecho. Hable con ese familiar, llámelo y predíquele el evangelio. Entonces, ofrezca la vacuna más grande, que no es contra el coronavirus, sino contra el pecado y la condenación eterna. Entonces, aprovechemos este cuarto de oro que Dios nos está dando, aprovechémoslo bien como iglesia. No nos llenemos de pánico, sino que convirtamos nuestra casa en un lugar de adoración y en un campo misionero. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso, bien, gracias. Y Nico, una palabra de ánimo para la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 en adelante dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados,
pero no destruidos. Y dice el versículo número 10, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y termina el 11 diciendo, pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Este no es el fin, este es un tiempo en el cual estamos. Y tenemos que tener claro eso. No hemos perdido a Dios. El Señor está con nosotros. Las cosas que van a pasar simplemente van a pasar. Y nosotros tenemos que saber que este tiempo es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de resistencia, este es un tiempo de estar parados, firmes en la brecha. Si nos corresponde enfrentar la enfermedad, la vamos a enfrentar. Si nos corresponde acompañar a alguien enfermo, lo vamos a hacer. Si nos corresponde acompañar los daños colaterales que la pandemia genera en la parte económica, en la parte familiar, en la parte emocional, lo vamos a hacer porque Dios nos metió en este tiempo. Nosotros estamos haciendo historia como la generación que va a poderle contar a las generaciones siguientes que un día apareció una pandemia, la peor que ha tenido el mundo, y que con los estragos más grandes que hemos podido tener en cuanto a todo lo integral que ha generado esta pandemia, pero que nosotros pasamos al otro lado, que podamos decir como el salmista David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es eso, es saber que estamos con el Señor, que Dios nos metió en esta dinámica, pero nos lleva de la mano. Así que aferrémonos al Señor, agarrémonos en Él, hoy que es día de crucifixión, creamos que Cristo murió en una cruz precisamente para enfrentar situaciones como estas. Él estaba muriendo a esta hora, pero 3 días después estaba resucitando para vivir eternamente con el Padre y ser nuestra esperanza de gloria. Pablo dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Entonces, iglesia, nosotros somos esperanza de gloria en la comunidad donde estamos. No dejemos de hacer la tarea, no dejemos de hacer la labor. Esta pandemia creo que nos desafía a nosotros a portarnos como verdaderos hijos de Dios y a mostrar a Jesús al interior de nuestro corazón, a expresarlo hacia afuera a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, a través de nuestros actos y de la esperanza que podamos darle a la gente que está a nuestro lado. Así que un gusto haber compartido con ustedes y que Dios les bendiga grandemente. Y recordar que el acto simbólico, ¿no? Los 2 travesaños que forman una parte de conexión, y es enseñarnos cómo es que debemos amar a Dios, cómo debemos amarnos los unos a los otros. Creo que esa parte también es fundamental y más en este tiempo, ¿no? Entonces, pastores, muchas gracias. Antes de que terminemos haciendo una oración, quiero recordarle a toda la iglesia que este domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestro manantial live en tu hogar y vamos a tener la cena del Señor, ¿no? Recuerda tener los elementos, tener los símbolos, tener el vino, el jugo de uva, sí, algo que represente la copa y el pan o la galleta, lo que pueda representar el cuerpo de Cristo. Este domingo, 11 de la mañana, vamos a tenerlo. Lo hacemos por costumbre cuando estamos acá en nuestra reunión, pero esta vez tocó cada uno desde sus hogares. Y a todos los varones que están allí conectados, recuerden nuestro discipulado de varones que vamos a tener el próximo sábado 18 de abril a las 6 de la tarde vía Zoom. Entonces, la idea es que tú puedas escribirnos para que puedas recibir la invitación y de esa forma entonces conectarnos. De verdad que le agradezco mucho, Pastor Edwin, Pastor Nicolai, de habernos regalado este tiempo para haber conversado, para haber establecido lo que el Señor quiere hacer sobre nuestra vida. Vamos a pedir a la iglesia que ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé de su gracia y sobre todo que podamos comprender ese poder de la cruz. Padre, gracias por tu misericordia. Bendigo, Dios, la vida del Pastor Nicolai, la vida del Pastor Edwin, sus iglesias, sus familias, Señor. Bendigo esta tu iglesia Bautista Manantial. Creo, Señor, que tú nos vas a ayudar a superar esta pandemia, entendiendo el principio eterno de que la cruz mostró el poder de Dios, pero también el reinado de Cristo, levantando vidas, levantando generaciones y sobre todo aumentando la fe. Señor, seguimos creyendo, así como pasó en la Pascua, en la época de Moisés,
así como sucedió, Señor, en el momento sacrificial tuyo, que la sangre derramada nos puede guardar de toda situación de mal. Y es por eso que yo creo que todo aquel, Señor, que está teniendo fe en ti, no va a tocar plaga su morada, sino que al contrario, estará protegido y guardado por tu nombre. Seguimos orando, Dios, para que la ciencia pueda encontrar ese refugio y ese respaldo, y sobre todo, Dios, que en tu misericordia y en tu gracia se pueda ver algo distinto y algo transformador en este tiempo. Colombia está en tus manos, el Tolima está en tus manos, Cali, Señor, cada uno de sus departamentos, Cajamarca, Dios, bendecimos a Cajamarca y creemos que esta es una tierra bendecida, donde no solamente será la despensa agrícola de nuestro país, sino que también podrá ser una despensa de fe, de fortaleza y de testimonio acerca del reinado de tu presencia en cada corazón. Señor, que esta tarde pueda ser de bendición en el resto de lo que tengan que hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Termino saludando a algunos hermanos. Vi que estaba conectado la familia Ortega Hernández, allá los misioneros en Espinal. Qué bendición. Ana María, Norman, que Dios te bendiga. Vi que estaba conectado el pastor Leonel también. Un gusto saludarte. Estaba conectado Felipe, Paola, Yancali, Brandon, Vanessa, Alida. De verdad que fue un gusto haber estado con ustedes en esta tarde y sobre todo reconocer que Dios es bueno y para siempre será su misericordia. De igual forma, Juliana Moreno, que está por allá en Suecia, que Dios lo bendiga. El pastor misionero John Rubio, también ahí en Ibagué, en El Salado, que Dios les bendiga grandemente. Mis amados, nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Gracias y paz. Chao. Bendiciones.